Hola, ¿qué tal? Soy la profesora Yesenia. Vamos a ver los vectores. ¿Qué es un vector? Un vector es un segmento de recta contado a partir de un punto en el espacio, cuya longitud es representada a una escala indicando su dirección y sentido, y también tiene una línea de acción. Dentro de los tipos de vectores se encuentran el vector fijo, el vector deslizante y el vector libre. El vector fijo se encuentra fijo a un punto en particular. Un ejemplo es el vector de posición. El vector deslizante no es fijo y se puede deslizar sobre su línea de acción. Un ejemplo es el vector fuerza. Y el vector libre no está aplicado a ningún punto en particular. Es decir, que en cualquier punto en que yo lo aplique va a producir el mismo efecto. Como ejemplo tenemos el vector momento. El vector unitario, sus características son: especifican la dirección de una magnitud dada. Su magnitud es de 1 y se utilizan los vectores I, J, K. Los vectores unitarios I, J, K son igual a 1. Se usan los símbolos I, J y K para representarlos, que apuntan en las direcciones X, Y y Z. Los vectores I, J, K forman un conjunto de vectores mutuamente perpendiculares en un sistema coordenado. El vector de posición R es un vector fijo que localiza un punto en el espacio con respecto a otro punto. El vector R define la posición del punto B y se extiende desde A hasta el punto B con coordenadas X, Y y Z, por lo que se puede expresar en forma cartesiana y se obtiene restando la posición final B menos la posición inicial A. Para definir las componentes rectangulares de un vector fuerza, se parte de un sistema rectangular de ejes coordenados. Se dibuja un vector a partir del origen y se indica la dirección o ángulo, generalmente partiendo de la horizontal. Se proyectan líneas paralelas a los ejes y se forman las componentes rectangulares de un vector X y Y. Se observa que se forma un triángulo rectángulo. A partir del triángulo rectángulo se puede aplicar el teorema de Pitágoras si se conocen dos de sus lados, lo cual generalmente no se da en la descomposición de las componentes rectangulares de una fuerza. Generalmente se da la magnitud de la fuerza a descomponer y el ángulo, y se utilizan las funciones trigonométricas coseno, que es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa, y el seno, que es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, donde la hipotenusa es la magnitud de la fuerza y el cateto adyacente es la componente de la fuerza en X y el cateto opuesto es la componente de la fuerza en Y. Por lo tanto, se despeja las componentes de la fuerza en X y la componente de la fuerza en Y para obtener las componentes del vector, y la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente en términos del triángulo. Esto es igual a la componente de la fuerza en Y entre la componente de la fuerza en X del vector. Despejando el ángulo es igual a la tangente a la menos 1 de la componente de la fuerza en Y entre la componente de la fuerza en X. En lugar de utilizar un ángulo para indicar la dirección de la fuerza, se puede dar mediante un triángulo usando triángulos semejantes donde se ocupan las funciones trigonométricas coseno y seno para generar las igualdades entre el triángulo que dan y las componentes del vector. El coseno del ángulo es igual a la componente de la fuerza en X entre la magnitud de la fuerza, y esto a su vez es igual a A entre C, y el seno del ángulo es igual a la componente de la fuerza en Y entre la magnitud de la fuerza, y esto a su vez es igual a B entre C. Se despeja para conocer la componente de la fuerza en X y la componente de la fuerza en Y. Es posible representar las componentes X y Y de un vector en términos de vectores unitarios cartesianos I y J.
la fuerza es igual a la componente de la fuerza en X en Y más la componente de la fuerza en Y en J. Para definir las componentes rectangulares de una fuerza en 3 dimensiones, se parte de un sistema rectangular de ejes coordenados. Se dibuja el vector a partir del origen y se indican las direcciones o ángulos, generalmente partiendo de cada eje X, Y y Z. Se proyectan líneas paralelas a cada uno de los ejes y se forman las componentes rectangulares de la fuerza en el eje X, Y y Z. Se observa que se forman triángulos rectángulos a partir de las proyecciones en cada eje X, Y y Z. Para obtener los ángulos directores se utiliza la función coseno, debido a que el cateto adyacente es la proyección del vector en cada eje. Como nota, los ángulos deben medirse desde el eje positivo y comprenden desde 0 a 180 grados. Es posible representar las componentes X, Y y Z de una fuerza en 3 dimensiones en términos de vectores unitarios y JK, y su magnitud se obtiene a través del teorema de Pitágoras. La fuerza es igual a la componente de la fuerza en X en Y más la componente de la fuerza Y en J más la componente de la fuerza en Z en K. Otra forma de obtener la dirección de cualquier vector es haciendo uso del vector unitario en la dirección del vector, donde el vector unitario es igual al vector fuerza en cartesiano entre su magnitud. Esto es igual a la componente de la fuerza en X en Y más la componente de la fuerza en Y en J más la componente de la fuerza en Z en K entre la magnitud de la fuerza. Y se cumple que 1 es igual al coseno cuadrado de teta x más coseno cuadrado de teta y más coseno cuadrado de teta z. El vector fuerza puede ser definido en términos de su magnitud y 2 de sus puntos sobre su línea de acción, como se muestra. La fuerza en cartesiano es igual a la fuerza por un vector unitario. Esto es igual a la magnitud de la fuerza por el vector de posición r entre la magnitud del vector de posición r. La fuerza en cartesiano es igual a la magnitud de la fuerza por la componente del vector de posición en X en Y más la componente del vector de posición en Y en J más la componente del vector de posición en Z en K entre la magnitud de R. De esta forma se obtienen las componentes rectangulares de un vector fuerza. Nos vemos en el siguiente video con resolución de problemas por medio de la descomposición de fuerzas.